Con la ayuda del Señor vamos a hablar un tema hoy que muchos a través del tiempo han cometido muchos errores a la hora de hacer una diferencia entre uno y el otro. El tema que hemos querido compartir hoy, que Dios puso en nuestro corazón, es los Jehová del Antiguo Testamento. Y eso puede sonar hasta raro. ¿Cómo los Jehová en plural, si hay un solo Jehová? Pues bien, esto yo lo quiero explicar, pero a la luz de la Escritura, para que todos nos salgamos de aquí bien edificados y no haya confusión en él. Miren, el nombre de Jehová es un nombre de Dios. El nombre de Jehová es un nombre primeramente que fue, y eso lo compartimos hace mucho tiempo, que el nombre de Jehová es impronunciable porque no tiene vocales. Entonces, apareció, luego le agregaron los judíos, porque en el original no fue así, le agregaron las vocales, la E, la O y la A. La E de Elohim, la O del Olán, del Eterno, y la A de el Adonai, para poder ser pronunciado. Pero en el original es impronunciable el tetragramatrón, porque no tiene vocales. Entonces, ¿qué pasa? Jehová es un nombre de Dios, es un nombre que se le atribuye solo a Dios. Pero ¿dónde está el error de nosotros? Que se nos olvida que Dios es trino. Entonces, al Dios Padre se llama Jehová, al Dios Hijo se le llama Jehová y al Dios Espíritu Santo se le llama Jehová. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? A distinguir cuál es el uno y cuál es el otro. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿quién es Jehová en estos versos? Y dice el Salmo 95, versos del 6 al 9, lo siguiente. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y oyeréis hoy su voz. Entonces aquí dice el salmista, postrémonos, adorémonos, arrodillémonos delante de Jehová, el Hacedor, el Dios nuestro, y vamos a escuchar su voz. Pero dice el verso 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Y dice en rojo, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. Entonces él se está hablando de la rebelión del pueblo de Israel. Pero ahora bien, ¿quién es este Jehová? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Dice Ladi, el Hijo. Para esto tenemos que buscar el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque la Biblia coincide, armoniza toda la Biblia. Toda la Biblia no puede chocar. Toda la Biblia armoniza. ¿Quién es este Jehová? Bueno, si vamos al Nuevo Testamento, de estos versos del Salmo 95, miren lo que dice Hebreos 3, del 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Dice el 9, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Y dice el 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije,
siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y dice el 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿quién fue al que tentaron en las aguas? ¿Ah? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Entonces, al que tentaron, aquí, como usted puede ver en el Salmo 95, 6 al 9, en el día de Masá, en el desierto, fue al Espíritu Santo que tentaron. ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice. Y aquí dice la Biblia, en el verso 7 de Hebreos 3, capítulo 3, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si me oyeres hoy, si oyeres hoy su voz. Entonces, ¿qué sucede? Eso, para nosotros poder distinguir cuál es el Jehová que se refiere, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no podemos quedarnos con un solo verso. Tenemos que buscar un respaldo escritural para poder saber a quién se refiere. Porque Dios es uno, pero en tres personas. Y eso lo vimos el domingo pasado. Es uno en propósito, en voluntad, en esencia. Pero son tres en persona y en funciones. Y eso lo vimos cuando hablamos descodificando la Trinidad el domingo pasado. Entonces, por eso dije, no falten este domingo, el domingo pasado, para que puedan entender mejor la enseñanza del domingo que viene, que es la de hoy. Entonces es importante buscar la descodificación de la Trinidad y luego leer los Jehová del Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora quién es este Jehová. Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Quién es este Jehová? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Dice Luis allá atrás, el Espíritu Santo. Vamos a ver si eso es correcto. Vamos a ir al Nuevo Testamento a ver el verso 41 de Jeremías. Y dice Hebreos, capítulo 10, versos 15 y 16, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Ese Jehová era el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la palabra Dios, Jehová, el Señor, se está refiriendo a la Trinidad. Puede ser cualquiera de la Trinidad. El Salmo, creo que el Salmo 2 o el Salmo 1 dice, el Señor le dijo a mi Señor. ¿Se recuerdan? Creo que el Salmo 2, creo que es. ¿Por qué David dice, mi Señor le dijo a mi Señor? Porque está refiriendo, siéntate a mi lado. Le está diciendo el Padre, el Señor, a su Hijo que es el Señor. Y en Isaías también habla, cuando estábamos adorando acerca del admirable, títulos del Señor. Ustedes se recuerdan de ese pasaje de Isaías que dice, admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Qué dice más? Padre eterno. Y se está refiriendo a Cristo. Padre eterno. Y sobre sus hombros su principado. ¿Quién me lo puede buscar ese pasaje? Para leerlo literal y no parafrasearlo. Porque tenemos que saber algo. Es un Dios, pero en tres personas. Por eso le explicamos a profundidad. ¿Ya lo tienes? A profundidad acerca de la Trinidad. Tres personas. ¿Tú lo tienes, Wendy?
Vamos a escuchar a Wendy. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo se está refiriendo a Cristo, porque dijo, un niño nos es dado. Y le ponen Padre eterno, porque no podemos separar, aunque son tres personas, no la podemos separar como nosotros queremos separarlos, porque es uno. Y lo vimos que dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento que Dios es uno. ¿Me entiende? Y la mejor forma de nosotros entenderlo de forma natural es que yo soy Abraham. Pero Abraham tiene un espíritu, Abraham tiene un alma y Abraham tiene un cuerpo. Pero soy yo. Entonces, ¿quién es el espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Quién es? ¿Quién me dice? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Dice Camilita que el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Jueces 14:6. Ese es el Espíritu Santo. Pero no solamente sobre Sansón. El Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, otro juez, Jueces 3:10. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, Jueces 6:34. El Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, otro juez, Jueces 11:29. Primer libro de Samuel 16:13 dice, solamente voy a leer lo del medio, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu Santo visitó, anduvo todo el Antiguo Testamento. Ustedes se recuerdan que es hasta co-creador del universo. Y yo encontré otro pasaje que habla que el Espíritu Santo fue el que creó, que se lo dice más claro como creador de la tierra, porque trabajó, como vimos el domingo pasado, en la creación del universo, trabajó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo fue que vino el Espíritu Santo, por ejemplo, sobre Sansón? ¿Cuándo usted cree que fue que vino? ¿En qué momento? Dice que cuando estaba en las columnas. Miren, el Espíritu Santo vino a Sansón desde que era un niño. Desde que era un niño. Busque Jueces 13:24. Dice que desde que era niño vino el Espíritu de Jehová sobre él. Lo puede ver los versos 24 y 25 del capítulo 13 de Jueces. Entonces, el Espíritu Santo puede venir sobre un hijo nuestro, sobre un niño, sobre el vientre, un niño desde el vientre. Y así lo dijo Elizabeth, con Juan y María, con Jesús, y vino desde el vientre el Espíritu Santo con ellos. Entonces, cara vemos, corazones no sabemos. Entonces, por eso no podemos nosotros discriminar a otra persona porque sea nuevo en el Evangelio o porque no tiene grande conocimiento, porque usted no sabe. A Sansón lo vi en chiquitico, niño, por ahí embromando y dando carpeta. Pero ese niño tenía el Espíritu de Jehová dentro, siendo niño, haciendo desorden, como todo niño. Y el Espíritu de Dios, ese no hay que hablar, pero yo le puse algunos versos. Miren, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Dice que al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él
con poder y comenzó a profetizar. Primer libro de Samuel 11:6. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl cuando comenzó a extraviarse. Primer libro de Samuel 16:14. Y vino el espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Primer libro de Samuel 19, versos 20. Entonces fíjense cómo el Espíritu Santo, como el Espíritu de Dios o como el Espíritu de Jehová o como Jehová vino visitando todo el Antiguo Testamento. Su advenimiento en el día de Pentecostés fue para marcar el inicio de la era de la iglesia. Y por eso Dios puso en mi corazón que hablara y comenzamos a hacer esa enseñanza, la era del Espíritu Santo. La iglesia, el tiempo de los 2000 años sobre la tierra de la iglesia, es la era del Espíritu Santo. Y lamentablemente la cristiandad se enfoca en el Padre, que está en un lugar inaccesible, como dice Timoteo, y el Hijo, que dijo en Juan, yo me voy pero no lo dejo solo, le daré otro consolador. Y la palabra otros es alos, que significa otro divino igual que yo, otro de la misma sustancia, Dios igual que yo. Y yo me voy, pero le dejo a ellos, le dejo a Él. Nosotros estamos es con el Espíritu Santo. Ahora la pregunta sería, ¿tenemos comunión con cuál de los tres? Ustedes, pero son uno. Sí, es uno. Pero también tenemos que ser específicos porque el Espíritu Santo es el que está operando directamente. El Hijo también, pero directamente en la era de la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso no podemos bloquearlo, por eso no podemos anularlo y por eso no podemos vivir a espaldas de Él. Porque Jesús lo dijo claro, yo me voy, pero le voy a dejar el consolador al Espíritu Santo. Él fue el que dijo que se iba. Y si Él se dice que se fue, entonces, ¿a quién le creo? Entonces, es muy olvidado en la Trinidad, mas sin embargo es el que tiene la voz cantante y es el que tiene el ministerio de limpiarnos, de purificarnos, de guiarnos, de enseñarnos, de recordarnos, de preparar a la esposa del Cordero, de darnos los dones, de ayudarnos a cultivar los frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser revestidos de poder, así como vimos en la adoración, con el Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu Santo. Y para estar lleno del Espíritu Santo, dice Efesios y dice Colosenses, que tenemos que cantar cantos, himnos y cánticos espirituales para ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso me gocé enormemente en el día de hoy, porque no había escuchado antes un pueblo unánime adorando al Señor. Y eso nos da una buena señal de que estamos avanzando, de que estamos avanzando. En el segundo libro de Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Esto es David hablando. O sea que el Espíritu Santo viene hablando desde el Antiguo Testamento a través de los hombres. Véase el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versos 2. Y en el Salmo 51, versos 11, dice, no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo no solamente comenzó en la era de la iglesia, como malentendemos nosotros también, y eso lo expliqué el domingo pasado, que atribuimos que el Padre en el Antiguo Testamento, el Hijo en el Nuevo y el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero el problema es que el Antiguo Testamento es desde que Adán peca hasta que Cristo muere.
O sea, los evangelios son partes del Antiguo Testamento. Porque Cristo no había muerto. Y dice Hebreos que para que entre el nuevo pacto tiene que morir, es necesario que muera el testador. Entonces el nuevo pacto es la era de la iglesia. El nuevo pacto es la era de la iglesia. Y en la era de la iglesia gobierna el Espíritu Santo. Y por eso vemos doctrinas que anulan el Espíritu Santo y están secos. Solo mucho conocimiento. Porque anulan al que está al frente de la era de la iglesia. Pero no voy a hablar de eso, sino que lo vamos a tratar cuando hablemos la era del Espíritu Santo. ¿Quién es Jehová aquí en Éxodo 33 del 19 al 20? Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dice el 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Quién es este Jehová? ¿Él? El Padre. Este Jehová sí es el Padre. Porque dice, no me verá hombre y vivirá. Este es el Padre. Bueno, vamos a ver quién es este Jehová. Éxodo 33 del 21 al 23 dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y dice el 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una vendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Quién es este Jehová? Dice el 23, vamos a leer el 23 para terminar con él. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¿Quién es este Jehová? El Padre. El Padre. El Nuevo Testamento dice lo siguiente, hablando acerca de Éxodo 33. Timoteo, 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Esa palabra inaccesible es inalcanzable. El Padre es inalcanzable, está en un lugar, no está en el tercer cielo. Está muy lejos, porque es inalcanzable. A quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces aquí dice Pablo que ningún hombre lo ha visto, ni lo puede ver. Por eso le dijo, escóndete, verás mi espalda, pero no verás mi rostro. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a ir ahora a 1 de Juan, capítulo 4, versos 12. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué significa jamás? Nadie lo ha visto jamás. Y luego dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a ver otro pasaje. Ahora vamos al Evangelio de Juan. Ya van 3 citas, 3 pasajes. Un evangelio, 2 cartas de habla que nadie ha visto al Padre. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. Y ahora dice la clave. Ahora dice la clave. Preste atención al verso. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, mire lo que dice Juan en su capítulo 1, verso 18.
que al Padre nadie lo ha visto. Y por eso nadie podía ver su rostro y viva. Y ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Nadie puede ver al Padre. El Hijo lo ha dado a conocer. Entonces ahora vamos. Entonces, ¿quién es este Jehová que va a aparecer ahora? En Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Quién es este Jehová? El Hijo, porque no hay contradicción en la Biblia. La Biblia no puede decir que nadie ha visto al Padre, que nadie lo puede ver, y que cuando Jehová se le apareció a Abraham le dijo, escóndete con la cabeza boca abajo porque no me puedes ver. Escóndete en ese hueco, en ese hoyo, y cuando yo pase tú vas a ver mi espalda, pero no mi rostro. Pero aquí Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Un joven, un niño, no se apartaba del tabernáculo. Entonces, la cercanía a Dios no depende del grado de comunión que yo tenga. Es una elección que Dios le permite a algunos. Porque Él, en su omnisciencia, sabe qué va a ser esa persona. Pero nosotros queremos poner pautas y poner límites a las cosas. Y eso no debe de ser así. Porque el que sabe es Dios. Entonces, este Jehová es el Hijo. Vamos a ver ahora entonces, este Jehová es Jesucristo. Veamos cuál. Número 12, 8. Cara a cara hablaba con él. Y claramente. Y no por figura. Está diciendo no por figura. Porque eso también vamos a hablar. Dios como figura en el Antiguo Testamento. Y verá la apariencia de Jehová. Oye, va a ver la apariencia, su rostro de Jehová, porque hablaba cara a cara. Porque pues tú tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces, ¿usted sabe por qué iba a hablar cara a cara con Josué? Porque tuvo temor de hablar contra su siervo Moisés. Pero hay gente que con tanta alegría hablan del líder. Con tanta alegría hablan del líder. Criticando, murmurando y metiendo cizaña del líder. Y a Dios eso no le agrada. Por eso le dio lepra a María. Por eso se mató a Aarón, el mismo Dios, por hablar del líder. ¿Por qué vio Josué cara a cara? Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces, tenemos que tener eso bien en claro. Entonces, este Jehová es Jesucristo. Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. No ha habido un hombre de la estatura de Moisés que conoció a Jehová con tanta intimidad. Porque lo veía cara a cara. Entonces no era el Padre, no era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es espíritu, es incorpóreo. El único que se manifestó en cuerpo en todo el Antiguo Testamento fue Cristo. Cristo no nació de María.
Él se encarnó en María, pero no fue que comenzó a existir cuando María dio luz. ¿Por qué? Porque Jesús se encarnó en Melquisedec. Dice dice Hebreos que no tiene principio, no tiene final, no tiene genealogía, no tiene familia y vive eternamente. ¿Quién es ese? Cristo. ¿Quién es el ángel de Jehová? Vamos a ver, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién? Dice Camilita, el Hijo. Éxodo 3:2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué fue que se le hizo? Que se le apareció. Pues lo vio. Está hablando de Moisés. Y si lo vio, se le apareció, ¿quién era? El Hijo. Entonces el ángel de Jehová es el Hijo. No es cualquier ángel. Y lo va a ver por qué no es cualquier ángel. No, es un ángel de Jehová que vino y le mandó un mensaje. No. Miren quién es el ángel de Jehová. Entonces, en el mismo capítulo 3, verso 4 de Éxodo, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Entonces, ¿de quién estaba hablando el verso 2? Del ángel de Jehová. Entonces el 2, el 3, viene el 4. Y viendo Jehová que él iba a ver, se iba a acercar a la zarza, lo llamó Dios. Entonces el ángel de Jehová es Dios y el ángel de Jehová es Jehová. Y esos tres es Cristo. De en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Pero vamos a verlo más claro aún, para los que tienen un poquito de duda. Y no tenemos que tener duda, tenemos que tener fe. ¿A quién también se le apareció Cristo como el ángel de Jehová? Éxodo 14:19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. Porque la columna de nube o de fuego que seguía a Israel era una figura. ¿Se recuerdan que no por figura se le apareció Jehová? La columna de fuego y de nube era Jehová, era el Hijo. Como dice Pablo, creo que en Corintios, que la piedra que le daba el agua para que ellos bebieran, dice Pablo que era Cristo. Porque Cristo se volvió una piedra, una figura. Y esa agua lo alimentó 40 años en el desierto. Y esa piedra caminaba y le seguía todos los 40 años. Y dice Pablo que esa piedra era Cristo. En Éxodo 14:21 dice, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental en toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Quién fue el que abrió el mar rojo? ¿Quién? No, Moisés levantó la mano. Jehová dio la orden. El Hijo dio la orden. Moisés levantó la mano. Pero ¿quién abrió el mar rojo? No, ¿pero cuál? El viento recio. Jesús habló. Jehová Jesús habló. Levántala. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? La vara. Levántala. Y vino toda la noche un viento recio y abrió el mar rojo. Entonces, ¿quién fue el que abrió el mar rojo?
Dios Espíritu Santo, el viento recio, el viento que cayó en el aposento alto. Y uno de los símbolos del Espíritu Santo es el viento. Inclusive aliento es ruaj, y ruaj es espíritu en hebreo. ¿Quiénes son estos dos Jehová? Ahora son dos aquí. Isaías 46:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién es estos dos? Dicen por allá Padre e Hijo. ¿Quién más dice? No. Ni Hijo, ni Espíritu, ni Padre e Hijo. No. ¿Quién es el Rey de Israel? El Hijo. ¿Y su Redentor? El Hijo. ¿Y quién es Jehová de los ejércitos? El Hijo. Se está refiriendo a una sola persona y lo vamos a ver más adelante. ¿Quién es el varón? Ah, no, yo creo que ya lo hablamos eso, el de Jehová de los ejércitos. Y si no, lo vamos a ver más ahora. ¿Quién es el varón que se le apareció a Josué? Jueces 5, del 13 al 14. Entonces, Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o nuestro enemigo? Y dice el 14: él respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Oiga lo que él dice: ahora yo he venido como el príncipe del ejército de Jehová. He venido yo ahora, o sea que había venido en otra forma. Y dice: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces, ojo, el príncipe del ejército de Jehová, el varón, no era un ángel. No era un príncipe, como no. ¿Por qué? ¿Quién es el único que recibe adoración? Dios. ¿Y a quién es el único que se le llama Señor con S mayúscula? A Dios. Ese era el Hijo. Ese era el Hijo. Miren más. ¿Quién es el varón, el príncipe del ejército de Jehová? Josué 5:15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. La misma palabra que le dio a Moisés. Porque el príncipe del ejército de Jehová era el ángel de Jehová que estaba en la zarza, que es Cristo. Ahora bien, ¿quién es el varón que se le apareció a Jacob? El Hijo. Ya están cogiendo el tic. Todo lo que se le apareció, que vieron, no puede ser el Padre, porque el Padre nadie lo ha visto jamás. Y al Espíritu Santo nadie lo ha visto porque es espíritu, es incorpóreo, no tiene cuerpo. Génesis 32, capítulo 32, versos 24 y versos 30. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Y luchó un varón hasta que rayara el alba. Y dice el 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Por qué le llamó Peniel? Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, ¿quién es el varón? El Hijo, porque él lo vio, primero que dice, vi a Dios. Entonces, porque el Hijo es Dios. Y lo vi cara a cara.
Ahí mire, de frente los dos, como estoy viendo a Wendy. Face to face, dice la gringóloga. ¿Eh? Entonces, cada vez que usted ve que se le aparece, que vio y que fue cara a cara, el Hijo. Porque no pueden ver ni al Padre ni se puede ver al Espíritu Santo. Los tres varones que visitaron a Abraham, uno de ellos era Jehová. Porque cuando viene de que como varón, es una teofanía. Cuando viene como Melquisedec, es una teofanía o cristofanía, como usted le quiere llamar. Teo es Dios. Pero cuando dice teofanía, es Dios con otra apariencia. El ángel de Jehová, el príncipe el príncipe del ejército de Jehová, Jehová de los ejércitos, el varón, ¿quién más? Melquisedec, todos son Dios, son teofanías. Todos estos versos no los voy a leer porque son muchos. Génesis 18, capítulo 18, versos del 1 al 2, el 13 y los versos del 16 al 22 y el capítulo 19, verso 1 nos da la clave. Yo solamente voy a leer lo que está en rojo. En el verso 1 apareció Jehová. En el 2 se le aparecieron tres varones. Tres varones se le aparecen en el verso 2. Y se postraron en tierra. Entonces Jehová dijo a Abraham, de esos tres varones, uno era Jehová, porque aquí dice, en el mismo contexto, que esos tres varones, y de repente le aparece, y Jehová dijo a Abraham. Entonces, dice el 16, los varones se levantaron de allí, y dice más adelante, y Abraham iba con ellos, acompañándoles. Y dice el 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Eso fue en el 17, del capítulo 18. Y luego vemos, y subrayé aquí en negrita en el 21, descenderé ahora. Y dice el 22, y se apartaron de allí los varones. Y dice más adelante, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces se le apartó. ¿Quién fue que se apartaron? Se apartaron los varones. Pero Jehová estaba con Abraham. Oigan, se apartaron eran tres varones. Se apartaron los varones, sigue en plural, pero ya quedó Jehová. Los varones eran dos. Y al principio de la narrativa, en los primeros versos, en el verso 2, dice que eran tres. Se queda Jehová con Abraham y se van los varones, se fueron los varones. En el verso 19 dice, y llegaron pues los dos ángeles. Oye, los dos varones, los varones que se fueron, eran dos ángeles, que lo vemos en el verso siguiente, porque el verso 22 es la conclusión del capítulo 18. Y después del final del capítulo 18 viene el capítulo 19. Y en el capítulo 19, versos 1 dice, y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. ¿Por qué dos ángeles si comenzaron tres varones? Porque hubo uno de esos varones que se quedó con Abraham, Jehová, Cristo. ¿Quién es nuestro Redentor y el Santo de Israel? Así dice Jehová, Redentor nuestro, el Santo de Israel. Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Redentor. Por su sangre fuimos redimidos. Y Él es el Santo de Israel. ¿Por qué? Porque no ha habido hombre en Israel que se le llame, se le dé el título de el Santo de Israel con ese mayúscula que no sea Cristo.
¿Quién es el pastor de Jehová? ¿Mm? ¿Quién me dice? ¿Quién? El Hijo. Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos. Oigan quién que está hablando. Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? El Hijo. ¿Por qué? ¿Y quién es el pastor de Jehová? Porque dice, levanté, oh, mi espada contra el pastor. El pastor de Jehová es Cristo. Porque él fue el pastor que comenzó a pastorear los 12 discípulos y lo fue entrenando, porque así dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces Jehová es Cristo, pero el pastor de Jehová es Cristo. Porque ¿a quién fue que hirieron en la cruz? A Cristo. Herido el pastor, Cristo dispersa las ovejas. Y cuando mataron a Cristo en la cruz, ¿qué hicieron los 12 discípulos? Se cogieron cada uno su camino. Herido el pastor, dispersas las ovejas, los discípulos. Entonces, si se disiparon las ovejas, ¿a quién fue que hirieron? Al pastor, a Cristo. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Entonces el pastor de Jehová es Cristo, porque Cristo es el pastor y Cristo es Jehová, aunque parezca un trabalengua. El ángel de Jehová es Jehová y Jehová es Cristo. Mírenlo en Josué capítulo 6, 12 al 15. Voy a leer el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esto fue a Gedeón. Y dice el 13, y Gedeón le respondió, Señor mío. Lo llamó Señor. Si Jehová está con vosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? Nos sacó Jehová de Egipto. Entonces, ¿quién fue que sacó al pueblo de Egipto? El Hijo. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y dice el verso 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y dice el 15, entonces les respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces el relato habla que Gedeón le llamaba Señor mío, Jehová, 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 que nos sacó de Egipto. El que saca al pueblo de Israel es Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque es una figura. ¿Qué representa Egipto? El mundo. ¿Y quién fue que sacó a su pueblo del mundo, de Egipto? Jehová. ¿Y qué va a hacer? Que Jehová es Cristo. ¿Y quién es que nos va a sacar del mundo a nosotros, a su iglesia, al Israel espiritual? Cristo. Porque era una sombra, una figura. Lo que sucedió en Egipto es una figura de lo que va a suceder con la iglesia, que es el Israel espiritual. Y el Redentor de nosotros
es Cristo. Él nos redimió con su sangre. Y el redentor del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se le llamó Jehová nuestro redentor. Porque todo te encamina a Cristo. ¿Por qué? Porque dijimos cuando hablamos de descodificar la Trinidad, es que el Padre lo planea, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo te revela, te enseña, te da dones y todo lo demás que vamos a ver más adelante. Entonces son tres personas, pero son un Dios. El Padre planeó, el Hijo ejecuta. Cuando usted ve algo ejecutándose, aunque le llaman Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, aunque le llamen el ángel de Jehová, aunque le llamen el varón, cuando lo usted ve ejecutando es el Hijo. Las salidas de Cristo dice que son desde el principio de la eternidad. Cristo no vino por primera vez a la tierra en el vientre de María, porque María no es la madre de Dios. María fue la madre de Jesús encarnado. Pero Jesús es increado, porque Dios es increado y Jesús es Dios. Mire lo que dice Miqueas. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. En el territorio de Judá, el pueblo más pequeño era Belén. De ti saldrá el que será Señor de Israel. ¿Quién fue que salió de Belén? Cristo. Y sus salidas, me voy a quitar para que lo vea. ¿Y qué dice ahí? Y sus, en plural, muchas. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas, en plural, no fue una, no fueron dos. Por eso es que lo vemos en toda esta teofanía que acabamos de ver. Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, el varón, el ángel de Jehová, etcétera, etcétera. Melquisedec, que no lo nombré, no puse la cita cuando Melquisedec sacó pan y vino, porque no hablaba de Jehová y quiero enfocarme en Jehová. Ahora bien, yo le dije el otro domingo, ¿cómo se llamará Jehová? ¿Cómo se llamará Cristo en la era milenial? El nombre de Jesucristo en la era milenial, ya se apresó el diablo. Ya no hay diablo, ya no hay demonios, ya no hay espíritu inmundo, todos están en el infierno. Y yo le dije, busquen Isaías 14, fue que me equivoqué de verso. No está en Isaías 14, por eso no lo encontraron. Está en otro capítulo de otro profeta que también habla de la era milenial. Que le invito a que lean todo este capítulo de Jeremías 23. Todo este capítulo 23 de Jeremías habla de la era milenial. Dice el 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, ya no habrá enemigos. Y este será su nombre, con el cual le llamarán en el milenio. Y dice, Jehová, justicia nuestra. ¿Y quién es el que va a gobernar en el milenio? Que dice Apocalipsis, Cristo. Pero ¿por qué ya no le llaman Cristo? ¿Por qué no le llaman Jesús? Porque Jesús significa el Salvador. Y aquí ya no hay que llamarle Salvador, porque los nombres tienen un propósito. Y si ya estamos en el milenio, ya nos salvó del diablo, ya nos salvó de los demonios, ya nos salvó de los espíritus inmundos, de los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de las huestes espirituales de maldad, de los tronos, de los dominios, que dice Colosenses.
Entonces ya, ¿por qué hay que decirle Salvador si ya nos salvó? Hay que cambiarle el nombre. ¿Y cuál será su nombre? Jehová, justicia nuestra, porque nos hizo justicia, nos salvó. Y por eso vemos, y dije el domingo pasado, ¿por qué le llamó Isaías Emmanuel? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios se hizo, el único de la Trinidad que se hizo carne y habitó entre nosotros, con los hombres, con los seres humanos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hasta hoy fue Cristo. Pero ya, ese es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando le van a nacer el hijo, le dice el ángel, y este sí era un ángel, este era Gabriel, y le dijo, María, vas a tener un hijo, y le llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo. Porque el nombre es un propósito. Y luego lo llaman, ya no lo llaman Jesús, ahora lo llaman Jesucristo, porque fue ungido por el Espíritu Santo y ahora es el Hijo de Dios, Jesucristo, el ungido. Y en la era milenial ahora se le va a llamar Jehová, Jesucristo, nuestra, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Entonces vamos a ver algo rápidamente, ya terminamos. Hagamos un resumen de los nombres de algunos, le voy a decir otros, de Jehová, hablando de Cristo. A Cristo le llaman Jehová, el ángel de Jehová. Le llaman Jehová, rey de Israel. Le llaman Jehová de los ejércitos. Le llama príncipe del ejército de Jehová. 6, el varón, que es el ángel. Ahí están 6 y 7. El varón, el ángel, es lo mismo. Y 7, el pastor de Jehová. Aquí tenemos 8 nombres de que aparece Cristo como Jehová, y todos se refieren a nuestro Señor Jesucristo conforme todas las citas que estuvimos compartiendo. ¿Y el por qué? Porque a esta lista que estamos viendo en pantalla, a todos se le apareció y todos lo vieron. Y al Padre nadie lo ha visto jamás, entonces es el Hijo. Porque no pueden ver al Padre, porque es espíritu y está en un lugar, como dice Timoteo, inaccesible, inalcanzable. Y el Espíritu Santo no lo pueden ver porque es un espíritu, pero es una persona, porque habla. Pedro, te están buscando 3 hombres allá afuera, habla, es una persona, escucha. Y le pueden mentir. ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo? Dice Pedro, cuando le robaron, vienen y venden la tierra. Y les no, ya nosotros le dimos el dinero al Señor de lo que le tocaba de la parte de la tierra. Y era mentira. ¿Se recuerdan? De Ananías. Y le dice Pedro, ¿por qué mentiste? Si no le has dado nada, no le has dado nada. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Entonces, si es a una cosa se le puede mentir. Yo le puedo hablar una mentira a esa silla. No. Entonces, para yo mentirle a alguien, tiene que ser una persona. ¿Y por qué le mentiste al Espíritu Santo diciendo que diste dinero y no diste nada? No, le dimos la porción de la venta del terreno, como manda la Escritura. El Espíritu Santo se manifiesta como el Espíritu de Jehová. Y aquí tenemos una lista, miren. 2, el Espíritu de Dios. 3, el Santo Espíritu, así se le llama también. 4, el Espíritu de verdad. 5, el Espíritu de sabiduría. 6, el Espíritu de gracia. 7, el Consolador. Y usted dirá, 7 solamente. No, hay muchísimas más. Lo que pasa es que no podemos tocarlo todo, pero si usted va a Isaías, capítulo 11, versos 2, te habla del Espíritu de Jehová, te habla del Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, el Espíritu de temor de Jehová. Todos son ramificaciones del Espíritu Santo.
¿Mm? Josué fue lleno del Espíritu Santo. La primera llenura no sucedió en el Nuevo Testamento. Una base bíblica, que Josué fue lleno del Espíritu, del Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Usted la encuentra en Deuteronomio 34:9. Y miren que yo doy la cita, que no es por decir ni inventar. Usted sabe que al Espíritu Santo se le llama tu buen espíritu. Tu buen espíritu para enseñar, y una cosa no enseña. Si enseña es porque una persona, Nehemías 9:20, Antiguo Testamento. Pero la promesa de derramar el Espíritu Santo de lo alto, o sea, de los cielos, tampoco es nueva. Isaías 32:15. Y le llaman al Espíritu Santo tu espíritu. También en el Salmo 139, verso 7 y en otros versos más. ¿Y dónde huiré de tu espíritu? Donde si subo al cielo, ahí estás tú. Si bajo a la tierra, ahí estás tú. ¿Dónde huiré de tu espíritu? Porque es omnipresente. Y eso es un atributo exclusivo de Dios. No hay otro, nada creado que tenga atributos como su omnipotencia, su omnisapiencia, su omnipresencia. Porque son atributos de Dios. Su eterno, inmutable. Son atributos que son de Dios. Entonces, amados, pongámonos de pie. Cierre sus ojos. Yo te bendigo para que tu conocimiento se expanda. Porque a mayor conocimiento, más conocemos de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. A mayor conocimiento nos habla de madurez. Ya no somos niños fluctuantes, ya no nos ofendemos porque los que se ofenden son los que se creen señores. Y la Biblia dice que por ahora somos siervos. Y el siervo no se ofende, el siervo es humilde. Luego, después de que Cristo venga en su venida, es que vamos a ser señores, que reinaremos y no todos. Entonces, amados, vamos a saber estas cosas, que quizás algunos no le encuentren de importancia, pero sí es bueno el separar cuál de las tres personas de la Trinidad era el que estaba operando en cada momento, en cada lugar. Porque eso nos va a ayudar a ver primero la unidad en voluntad, en propósito de Dios. Y vamos a ver las tres personas obrando sin pleito, sin contienda, sin envidia, sin zancadillas, unánimes, juntas, con un mismo propósito, un mismo sentir, una misma voluntad. ¿Y por qué lo digo? Porque Jesús dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, así que ellos sean unos con nosotros. Dios quiere que nosotros, así como la Trinidad, son tres, pero en una perfecta unidad monolítica, Dios quiere que también nosotros seamos uno con Él. Que veamos como Él ve, que abracemos su propósito, que cumplamos sus planes y nosotros seremos los que seremos beneficiados y bendecidos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.